Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, La tentación del fracaso, el diario del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, nacido en Lima en 1929 y muerto en la misma ciudad en 1990. Esta es una edición conmemorativa que sacó Seix Barral por el 90 aniversario de su nacimiento, la sacó en 2019. Seix Barral sacó estos 3 libros seguidos, La palabra del Budo, que ya he hecho un vídeo hablando de ella, La tentación del fracaso, el diario, la palabra del Budo es el libro de todos los cuentos reunidos, y Prosas apátridas, que son como frases, como si fuera un libro de aforismos. Vale, me he puesto para comentar el libro peruano Mi camisa de llamas, espero que se aprecie este tema. Y como estos libros los leí los 3 seguidos, que me los envió Seix Barral, se los pedí, me los envió, y hice su reseña en papel, entre el verano y el otoño de 2019, un año antes más o menos de que empezara con el canal. Como no me acuerdo exactamente de todo y no lo puedo comentar así mirando a la cámara, me he impreso mi reseña, la que escribí en 2019, y voy a depender de leerla. Pero como esto creo que funciona más como un podcast que como un canal realmente, pues creo que no pasa nada. Me apetecía traer al gran Ribeiro al canal. Ya he hablado de él en algunos vídeos de literatura peruana, en el de mejores cuentos, pero hablar así en exclusiva de los libros de Ribeiro me apetecía, porque yo creo que es un grandísimo escritor y menos conocido de lo que realmente se merece. Y esto es porque es más conocido como escritor de cuentos o diarista que como novelista. Y aquí parece que para alcanzar la fama literaria tienes que ser novelista. Pero Ribeiro era escritor de cuentos. Vale. Este libro, La tentación del fracaso, comienza con una sección titulada Primer diario limeño, que es de entre 1950 y el 52. Son las anotaciones de un jovencísimo Ribeiro a los 21 años. La primera anotación del diario es significativa y marca en gran parte el tono de las entradas correspondientes a los siguientes años. Es esta. Se ha reabierto el año universitario y nunca me he hallado más desanimado y más escéptico respecto a mi carrera. Página 5. Ribeiro trabajó brevemente en un bufete de abogados, siendo aún estudiante, y nunca llegaría a tomarse la abogacía tan en serio como para ganarse la vida gracias a ella. Literalmente dice: para la actividad y las cosas prácticas soy hombre perdido. Página 7. En estas primeras páginas el lector atento se percatará de que algunas alusiones, anotaciones supuestamente contenidas en el propio diario no podrá leerlas. Más adelante, en años venideros, leerá sobre el proceso de depuración que Ribeiro llevó a cabo en sus propios escritos primerizos, de los que acabará quitando muchas páginas que considera irrelevantes. Al principio, los bloques que dividen el diario tienen que ver con lugares en los que el autor va viviendo. Ribeiro es un hombre que desde muy joven se ha visto tentado por la idea de viajar, o al menos de salir de Lima y establecerse en alguna ciudad extranjera, siendo París la predilecta. Cuando acabe estableciendo su residencia en esta última ciudad, las partes del diario dejarán de aludir a lugares, Lima, París, Madrid, Múnich, Berlín, etc., para organizarse por años, periodo que va desde 1960 a 1978. Desde las primeras páginas de La tentación del fracaso, Ribeiro empieza a cultivar su gusto por el aforismo. Todavía no lo he leído, bueno, ya sí lo he leído, pero cuando estaba haciendo esta reseña no. Pero estos aforismos van a acabar aquí, en prosas apátridas. Así, por ejemplo, en la página 34 del diario podemos leer, leo literalmente: la felicidad consiste en la pérdida de la conciencia. Los estados de éxtasis que producen el amor, la religión, el arte, al desligarnos de nuestra propia conciencia reflexiva, nos aproximan a la felicidad absoluta. La conciencia, horrible enfermedad que le ha sobrevenido al género humano. La suprema felicidad la constituye la muerte. Conclusión y lógica. El hombre necesita de la conciencia para darse cuenta de que ha carecido de ella. Vale decir, para comprender que ha sido feliz. Necesitamos tener conciencia de nuestra felicidad para que ésta tenga alguna significación.
pero apenas nos percatamos de nuestra felicidad, ésta desaparece, pues el solo pensar en ella es como un conjuro que desvanece su presencia. La contradicción es irresoluble. Conciencia y felicidad se excluyen y sin embargo no pueden comprenderse la una sin la otra. Desde el comienzo, Ribeiro deja constatada la lucha por levantar una obra literaria que considere digna. Otra vez leo literalmente. Me causa sorpresa enterarme, por recortes que me envían de Lima, que la crítica de casa me considera como el mejor cuentista joven de Perú, página 40. A pesar de alguna anotación positiva y halagüeña como esta, Ribeiro es un autor exigente y muy crítico con su propia obra. Así, no muchas páginas después nos encontraremos con esta apreciación. Cada vez tengo más dudas acerca del éxito que pueda tener en Lima mi volumen de cuentos. Creo que hay 3 o 4 que están verdaderamente logrados. Los demás me inspiran desconfianza. Esto es de la página 47. Está hablando de la publicación de Los gallinazos sin plumas, que como ya he contado en el otro vídeo, es el primer libro de cuentos, de las obras completas de cuentos, de la palabra del mudo. Cuando deja Lima y empieza a vivir en diversas ciudades europeas, el diario de Ribeiro deja constancia de su vida, encuentros, desencuentros, salidas, trabajos eventuales para ganar dinero, trabajos literarios, amores, etc. El 23 de abril de 1955 anota: «Debo confesar una vez más que soy incorregible. En 4 días he gastado íntegramente el dinero que recibí de Lima, ese dinero que he esperado durante tantos meses y cuya sabia administración me había tantas veces jurado, ropa, mujeres y libros. La única constante que advierto en mi naturaleza es una fría pasión por el desorden». Página 60. La incapacidad para ahorrar y administrar el dinero será uno de los principales problemas de Ribeiro, que en gran medida vive todo esto como si se tratase de una aventura, tener que pedir dinero a casa, amigos, vivir de fiado, mostrándose en general optimista a la vez que desesperado con este tema. De algún modo, la providencia, parece decirnos, vendrá a rescatarle. Aunque Ribeiro parece tener muchos amigos, se considera alguien incapacitado para la vida social. Además, sospecha desde el principio que no tiene dotes para escribir novelas, que sus impulsos literarios solo se adaptan al género del cuento. Esto es algo que le angustiará de forma periódica, porque siempre que los grandes escritores de su generación han creado alguna obra, porque ya él siente que algunos de los grandes escritores de su generación ya han creado alguna obra maestra. Mario Vargas Llosa con La Casa Verde, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, Augusto Roa Bastos con Yo el Supremo, José Donoso con El obsceno pájaro de la noche. Estos son los autores que cita que según él ya han escrito en su generación latinoamericana alguna obra maestra. Y que él solo puede escribir cuentos, que es un género con pocos lectores y cada vez más irrelevantes. Como muchos grandes escritores, Cervantes con el teatro o la poesía, o Félix Cadiz con las novelas realistas, Ribeiro vivirá con la angustia de no sentirse un gran creador, porque no se considera bueno en un género que le crea demasiadas dificultades, la novela, y sin saber valorar aquello para lo que tiene más facilidad. La palabra del mudo, este libro de los cuentos completos, es uno de los libros de cuentos más notables del español y es posible que la gran novela de Ribeiro, la gran novela que Ribeiro buscase sin éxito, fuesen las páginas de la tentación del fracaso. Ribeiro publicó 3 novelas, Crónica de San Gabriel, Los geniecillos dominicales y Cambio de guardia, pero no se sentía satisfecho con ellas. Leo literalmente: «Mis 29 años cumplidos sin ninguna gloria, rico en virtudes pero con las manos vacías, sin biblioteca, sin hijos, sin profesión, sin diplomas, sin títulos, sin porvenir». Leemos en una anotación del 7 de septiembre de 1958. No conseguir ganarse la vida será una de las obsesiones del diario. Al principio, cuando vive en Europa a salto de mata, y también más tarde cuando se instale en París, se case, tenga un hijo y consiga un trabajo sin demasiadas complicaciones para la UNESCO. Cuando era más joven me decía: antes de cumplir los 30 años debo hacer algo importante, mañana los cumplo y no he realizado nada que valga la pena. Leemos en la página 203. En las páginas del diario relativas a la juventud se suceden los amores y las conquistas. Sin embargo, en algún momento notaremos que ha dejado de salir y trasnochar tanto como antes.
Ribeiro se ha casado, pero no existe la constatación previa de haber conocido a su mujer o de la boda en sí misma. No sé si no escribió sobre ello o si lo eliminó del diario en la versión definitiva. Literalmente. Creo que mi diario de aquí a algunos años será posiblemente la más importante de mis obras. Esto lo dice la página 210. En 1961 empieza en París a trabajar en el equipo de redacción de France Press, donde coincide con Mario Vargas Llosa, que junto a Alfredo Prais Echenique pasarán a formar parte de su círculo de amigos. Ribeiro y Prais pensarán que la estrella es Vargas Llosa y no ellos, pero esta idea no parece incomodarles en ningún momento. En la página 231 leemos: ¿por qué esta maldita costumbre de beber mientras escribo? Ayer que me levanté temprano, me senté a la máquina con una botella de coñac por delante. A mediodía estaba completamente borracho. Es verdad que culminé el primer capítulo de Los Geniecillos Dominicales, en forma brillante, vomitando como ludo, y por la tarde tener que ir a trabajar. La bebida me es necesaria durante el acto, no solo porque aumenta mi inventiva gramatical, sino porque suprime la fatiga, o mejor dicho, la va guardando para más tarde. Además, no creo que beber sea una rareza entre los escritores. Creo que es la ley, por el contrario. Flaubert, Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Beckett, etc. Ribeiro también es un fumador compulsivo y no parece alimentarse muy bien. En 1973, a la edad de 44 años, será ingresado en un hospital y sufrirá más de una intervención grave en los siguientes meses. No sabrá o no querrá saber hasta más tarde que la enfermedad que ha sufrido ha sido cáncer de esófago. Este hecho marcará su vida y los restantes años que quedan por constatar en este diario, de 1973 a 1978. Empezarán para él los problemas para dormir y para comer. Llegará a pesar solo 46 kilos. Un dolor casi constante le acompañará en los siguientes años y el agotamiento físico le obligará a hacer más vida en casa. Gran parte de este proceso quedó registrado en su magistral cuento Solo para fumadores, que era una de las piezas más destacadas de La palabra del mudo. Uno de los mayores placeres de acercarse a la tentación del fracaso, teniendo aún fresca La palabra del mudo, yo recomiendo leer primero este y luego el otro, es que Ribeiro nos habla del proceso creativo de algunos de sus cuentos. Así, por ejemplo, sabremos que Silvio en el Rosedal le parecía su cuento más logrado y el que más le representaba. En otros casos, en vez de hablarnos directamente de la creación de un cuento en particular, Ribeiro constata una experiencia vital que el lector sabe que en el futuro se convertirá en cuento. En el diario se menciona, por ejemplo, un desencuentro con un casero alemán amante de los pájaros, que será el germen del gran cuento Los cautivos. En el prólogo, Enrique Vilamatas opina que La tentación del fracaso es uno de los grandes diarios del siglo XX. Como ya he apuntado, resulta llamativo que Julio Ramón Ribeiro, uno de los grandes escritores en lengua española del siglo XX, pensase que vivía a la sombra artística de otros grandes escritores como Vargas Llosa, García Márquez o Roa Bastos, por no tener una incontestable obra larga, cuando en realidad tenía dos grandes obras largas incontestables, que son La palabra del mudo y La tentación del fracaso. Estos dos libros son dos de los grandes libros de la narrativa latinoamericana del siglo XX, lo que pasa es que ninguno es una novela. Yo no he leído ninguna de sus novelas, pero sí que he oído que no tienen el nivel de la gran novelística latinoamericana del siglo XX, pero estas otras obras sí. El diario y el libro de cuentos que os recomiendo y son muy buenos. En otro vídeo voy a hablar de prosas apátridas. Y aquí ya acabo la reseña y como siempre voy a hacer el momento spam, donde hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada, que tiene 6 voces narrativas, la de 3 chicos y 3 chicas jóvenes, y habla de los abusos de las empresas norteamericanas de auditoría y consultoría, con sus jornadas extenuantes. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta frustrado español
habla a través de Skype con otro poeta que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Y el poeta español le cuenta los problemas de la poesía en España, premios literarios y demás. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más larga, donde un personaje de 39 años está inmerso en la crisis del país, la crisis económica 2008-2014, y cada vez tiene trabajos peores. Está ambientada la novela en 2013 y además cada vez él piensa que le va peor porque también es un escritor y no tiene el éxito que él cree merecer. Cada vez le va peor también con las parejas, con la familia, con los amigos. Es una persona en crisis a punto de cumplir 41, su crisis personal con la del país. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y ya aquí me despido. Hasta luego, adiós.